Hoy tenemos que hablarles de la pérdida de un político que nunca traicionó sus principios y era un habitual además de este programa. Nos gustaba mucho hablar con Julio Anguita y analizar con él lo que estaba ocurriendo en este país. La última vez que lo hicimos fue por teléfono, fue hace apenas 2 semanas. Julio Anguita, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar es, bueno, ¿cómo está usted pasando este confinamiento? Me veo obligado a intentar recomponer, ordenar, archivar mis libros, mis revistas, o sea que, francamente, tengo un trabajo agotador. Tarea tengo. De unos nuevos pactos de la Moncloa. ¿Por dónde cree usted que deberían de ir para que fueran efectivos y fructíferos? Yo viví los pactos de la Moncloa. Hay que preparar para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. ¿Eso se va a pactar? ¿Va a haber una comisión de seguimiento? Eso para mí sería un acuerdo. Pero todo de hablar de acuerdo, pacto de la Moncloa divagando, a mí me lo tienen que concretar, dejando muy claro las responsabilidades de cada cual. Julio Anguita fallecía hoy en su ciudad, en Córdoba, a los 78 años de edad, después de sufrir un ataque al corazón la semana pasada. Vamos a hablar con el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, señor Garzón, sin duda alguna estamos hablando de la figura de alguien como es Julio Anguita, que tiene mucho que ver con el hecho de que usted ahora mismo esté en política hoy. Efectivamente, hoy es un día duro y triste para la izquierda, aunque creo que también lo es para el conjunto de la política. Muchos aprendimos la necesidad de meternos en política, muchos le cogimos cariño a la política como un instrumento para cambiar la realidad, escuchando a Julio Anguita, leyendo a Julio Anguita. En mi caso concreto me afilié a la organización de la que hoy soy coordinador por Julio Anguita y por lo tanto le debemos mucho, pero creo que le debemos como sociedad. Julio era una persona comprometida con el cambio social, la lucha contra las injusticias. Julio ha sido una persona siempre honesta, eso ha sido reconocido por todo el mundo, pero sobre todo aspiraba a hacer una política distinta de la que estamos desgraciadamente muy acostumbrados en la actualidad. Julio intentaba convencer con palabras, con argumentos, con una razón sosegada, nunca elevaba la voz, muy lejos del ruido, de los insultos, de las hipérboles, de las exageraciones, del rencor y el odio que vemos muchas veces hoy en día. Creo que si más políticos fueran como Julio Anguita, este país sería mucho mejor. Señor Garzón, han sido muchas las ocasiones que este programa ha tenido la oportunidad de hablar con el señor Anguita y muchas de ellas lo hacíamos precisamente en una ciudad de la que estaba profundamente enamorado, que era su ciudad, Córdoba. Vamos a recuperar algunas reflexiones del histórico político del señor Anguita la última vez que pudimos hablar con él en Córdoba. La inviolabilidad del rey es un artículo nefasto. En un artículo la Constitución dice que todos somos iguales y después hay un señor que dice que no es tan igual. Tiene que haber una izquierda coherente, si no muy unida, pero por lo menos cohesionada. ¿Qué le contestaría usted al señor Anguita en ese deseo que manifestó tantas veces en entrevistas en este programa, que hubiera una izquierda, aunque no fuera muy unida, cuando menos relativamente cohesionada? Julio siempre lo ha defendido esto, a lo largo de toda su vida. Él ha sido coordinador de un partido como Izquierda Unida, que juntaba muchos partidos, pero nunca ha sido un patriota de siglas. Siempre ha tenido muy claro que las organizaciones son instrumentos para cambiar la sociedad, para mejorar la vida de las familias trabajadoras. En ese sentido, hace apenas unas semanas hablaba con él y volvía a insistir en la necesidad de que todas las izquierdas tenemos que trabajar conjuntamente, lo más unidas posible, para construir una alternativa. Y él indicaba mucho y se notaba su carácter de profesor, su formación, que expresaba en la necesidad de formar, en la necesidad de que la gente aprendiera, de que la gente estudiara, se formara, entendiera por qué el mundo es como es y por qué hay que cambiarlo. Y eso es algo que ha sido un vector continuado a lo largo de toda la historia de Julio Anguita, esa trayectoria tan completa de Julio Anguita, y la verdad es que tratamos de seguir su ejemplo. Creo que él estaba muy satisfecho y así nos lo había hecho llegar de las aportaciones que hemos hecho en la izquierda, que hemos sabido sumar fuerzas siendo elementos diferentes. Él estaba contento, sabía que era insuficiente, que teníamos que hacer mucho más, pero desde luego él siempre ha tenido claro dónde estaba. Señor ministro, hace apenas 2 semanas el propio Anguita nos decía que no era muy optimista con respecto a una reedición de los pactos de la Moncloa, con respecto a que hubiera manos tendidas en el Congreso de los Diputados y se lograran acuerdos para la reconstrucción de este país. ¿Cree usted que en ese sentido Anguita se va a equivocar? ¿Cree usted que va a haber pactos y acuerdos entre los políticos de distinto signo de este país?
Él estaba muy preocupado desde hace años ya, y especialmente desde los últimos años, con la dinámica en la que nos habíamos metido en la política actual, como decía, muy lejos de la que él promovía. Él promovía una política en la que el uso de la razón, de la palabra, nos permitiera deliberar, nos permitiera contrastar opiniones y llegar a una decisión lo más correcta posible después de un debate democrático, y él estaba preocupado que la deriva de los bulos, de las falsas informaciones, el odio, el rencor, el aprovechar los sentimientos más primarios para golpear al adversario, para enfrentarlo, para caricaturizar. Él estaba muy preocupado de que esto estuviera tomando un carácter muy potente en nuestro país, y creo que eso era una de las cosas que le invitaba a pensar que estos acuerdos de reconstrucción que implican consensos fueran difíciles de alcanzar. Yo comparto esa preocupación. Desgraciadamente, incluso en un escenario como el actual, de una pandemia, algo tan grave y tan novedoso como esto, estamos viendo que hay partidos que prefieren rentabilizar votos frente a la salud pública y al interés general. Esto, desgraciadamente, pues es una preocupación importante que compartía Julio, que compartimos muchos, y que ojalá seamos capaces de cambiar, y ojalá seamos capaces de ponerle un poco de sentido común y decir que al final estamos todos en el mismo barco como sociedad. Tenemos nuestras discrepancias, desde luego nuestras profundas diferencias, pero es necesario sosegar ese espíritu que nos lleva a veces a ver, o a algunas personas les lleva a ver a los adversarios como verdaderos enemigos a batir. Estamos viéndolo en las calles, algunos barrios ricos salen y lo que profieren son insultos a la propia democracia. Creo que esa dinámica, si podemos reducirla, es mucho mejor, porque al final la democracia consiste en aceptar al diferente. Señor Garzón, muchas gracias. Espero que así sea, que lleguen ustedes, los políticos, a acuerdos, porque será por el bien de todos, el buen común, y teniendo en cuenta lo que nos espera, nos va a hacer muchísima falta. Muchas gracias por atendernos, señor Garzón. Muchísimas gracias por el gesto de recordar hoy a Julio. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos mandar un saludo enorme a toda la familia y amigos de Julio Anguita, un hombre, un político que siempre atendía a este programa y siempre respondía con total libertad, como él lo hacía todo, a nuestras preguntas.